Hola chicos, ¿qué tal? Acá les dejo un videito para que se haga mucho más amena el trabajo práctico y puedan realizarlo con menos dificultad, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar del átomo de carbono, así que arranquemos. Toda la materia, ¿sí? O sea, todo lo que sea materia, chicos, está formada por átomos. Recordemos que materia, ¿sí?, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, las nubes son materia, ¿sí? Una pelota es materia, ¿sí? Las sustancias químicas son materia, nosotros somos materia. ¿Qué no sería materia? Bueno, por ejemplo, las formas de energía, ¿sí? Acá podríamos hablar, no sé, del wifi, de la luz, del sonido, ¿sí? Son manifestaciones de materia, pero no ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Yo no puedo hablarte de 1 kilo de luz o no sé, o 5 litros de wifi. Entonces, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia. La materia está formada por átomos. Formada por átomos, ¿sí? Átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos, ¿sí?, ustedes recordarán haber hecho algún dibujito similar a este, ¿no? Un modelo que representa los átomos. Son pequeñas partículas, sumamente pequeñas. Piensen que en una gota de agua, en una gotita de agua, ¿sí?, hay miles de millones de átomos. Entonces, un átomo es más pequeño que un virus, es más pequeño que una bacteria, ¿sí? Es lo más pequeño que podemos tener de materia, ¿sí? Así como la célula es lo más chiquitito que podemos tener de algo vivo, un átomo es lo más pequeño que podemos tener de materia. ¿Se pueden destruir los átomos? Se pueden, pero se requiere demasiada energía, ¿no? Se destruyen y forman átomos en las explosiones nucleares, por ejemplo, o en las explosiones de estrellas, ¿sí? Entonces se requiere mucha energía. Entonces, por ahora pensemos en los átomos como algo indestructible. Yo voy a ir bajando el video para que no se haga tan largo, ¿sí? ¿Cómo están formados los átomos? Los átomos a su vez están formados por partículas más pequeñas llamadas protones, electrones y neutrones. Dependiendo de la cantidad de estas partículas que se agrupen y la forma en que lo hagan, ¿sí?, tenemos diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿sí?, está formado en el centro por una partícula, por un solo protón, ¿no?, por una partícula positiva, y en torno a él, ¿sí?, un electrón. Eso es lo que le da las propiedades características al hidrógeno. El hidrógeno es un gas, es inflamable, es mucho más liviano que el aire, ¿sí? Pero después, por ejemplo, tenemos el helio, que está formado por 2 protones, 2 neutrones, ¿no? Fíjense, 2 partículas positivas, 2 partículas sin carga eléctrica y alrededor 2 partículas que serían los electrones, ¿no? El hidrógeno es un tipo de átomo que forma un gas, que es el gas hidrógeno, que es mucho más liviano que el aire, ¿sí? Si yo inflo un globo con hidrógeno, va a flotar. Ustedes recordarán o habrán visto en alguna filmación o documental, ¿sí?, que en un momento, ¿sí?, estuvieron en auge, bueno, no soy muy buen dibujante, los dirigibles. Los dirigibles se llenaban en un principio con hidrógeno, ¿sí? Entonces acá, bueno, acá tenía la cabina donde iban las personas. Esto era como un gran recipiente que se llenaba con hidrógeno. Al ser más liviano que el aire, ¿sí?, flotaba por el hidrógeno. Pero ¿qué pasó? El hidrógeno era inflamable, entonces
hubo varios accidentes y hoy en día los dirigibles se llenan con helio, ¿sí? No es tan liviano como el hidrógeno, ¿sí? Pero no es inflamable. Entonces las características de un átomo dependen de las partículas que lo forman, pero esas partículas son siempre las mismas: protones, electrones y neutrones, ¿sí? Entonces, en la tabla periódica, acá tengo una tabla periódica, nosotros tenemos diferentes recuadros que representan los elementos conocidos, ¿no? Son los elementos que forman la sustancia, la materia. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un número 1, ¿sí? Porque solamente tiene un protón, ¿sí? ¿Ven? Tiene un protón. El helio que está acá, tiene el número 2, número atómico 2, porque tiene 2 protones. Entonces la cantidad de protones determina, ¿sí?, su ubicación en la tabla periódica. La tabla periódica no es otra cosa que un ordenamiento y una organización que nos permite visualizar las características de los diferentes átomos que existen en la naturaleza, ¿sí?, que combinados forman las distintas sustancias. El átomo de carbono, ¿sí? Pausé el video y lo dibujé para no perder tiempo. El átomo de carbono en la tabla periódica, ¿sí?, está ubicado acá, ¿no? Número atómico 6, ¿sí? ¿Por qué nos interesa particularmente el átomo de carbono? Porque el átomo de carbono, ¿sí?, tiene algunas características que hacen posible formar una gran cantidad de sustancias, ¿sí? Es más, hay toda una parte de la química, que es la química orgánica, que se ocupa de los compuestos del carbono. La química orgánica, ¿no?, estudia aquellas sustancias que forman parte de los seres vivos. A pesar de que en la tabla periódica hay muchos elementos, o sea, muchos átomos distintos, los seres vivos estamos formados básicamente por átomos de carbono, ¿no? Bueno, no solamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Básicamente unos poquitos elementos. O sea, a pesar de que en la tabla periódica hay un montón de elementos, los que nos forman a nosotros son muy pocos, y el carbono es el que se encuentra, uno de los que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Por eso cuando se habla de vida es inevitable hablar del carbono. ¿Cuáles son las características del átomo de carbono? Número atómico 6. Eso quiere decir que en su núcleo tiene 6 partículas positivas, o sea, 6 protones, ¿no? 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Tratemos de imaginar, o traten de imaginar por el momento, ¿no?, que los átomos son como pequeños sistemas solares, ¿no? Piensen en esto: yo tengo el Sol, ¿sí?, y en torno a él giran los planetas, ¿no? Mercurio, ¿sí?, Venus, ¿no? Giran los planetas a diferentes distancias. Entonces, tratemos de pensar en los átomos como pequeños sistemas solares, donde el núcleo sería como el Sol y los electrones que están en torno a él serían como los planetas en sus diferentes órbitas. El átomo de carbono, ¿sí?, produce electrones a diferentes distancias. Hay 2 electrones que están más cerca del núcleo y después tenemos 4 electrones que están en una órbita, por ahora digámosle órbita, ¿sí?, en una órbita diferente, digamos. Esta estructura particular del carbono le confiere 2 características que son sumamente importantes. Por un lado, el carbono, ¿sí?, puede unirse a otros átomos de carbono formando largas cadenas. Eso por un lado, o sea, lo que se llama concatenación. La capacidad de formar cadenas. Y por otro lado, no solamente establece uniones con otros átomos de carbono, sino que también puede establecer uniones con otros elementos, ¿sí? En este caso, bueno, pongamos como ejemplo el hidrógeno. ¿No? Pongamos por ahí un oxígeno también. Entonces,
Estas dos características del formar uniones consigo mismo